Mi nombre es Gabriel Gordillo, soy de la Ciudad de México. Yo estuve el 19 de septiembre de 1985 a las 7 de la mañana con 19 minutos ahí en el Distrito Federal. Yo tenía 10 años de edad cuando fue el terremoto. En la mañana estaba a punto de partir al colegio y de pronto el edificio donde yo vivía se movía de manera abrupta de un lado a otro. Y mis padres de manera pronta salieron de la recámara para alejarnos, sacarnos del departamento todos. En ese momento todos los que son libreros, cuadros, mesas, se caían, las paredes algunas se cuarteaban. El temblor duraba mucho, a pesar de que yo nací en la Ciudad de México y se supone que los que nacemos o vivimos en la Ciudad de México estamos acostumbrados a los movimientos sísmicos. Desde el momento que empezó nos dimos cuenta que no era un temblor común, era un temblor fuera de lo común. Empezaron a caerse las cosas, duraba demasiado. Con el paso de los segundos, que parecían minutos e incluso horas, lo que se escuchaba en la calle eran ya gritos de personas, se escuchaban los cables del alumbrado público que hacían cortocircuito, se escuchaban como los cristales de los edificios se reventaban, se estrellaban. Yo vivía sobre una de las avenidas principales de la Ciudad de México que te llevan justamente hacia el centro de la ciudad. Yo vivía sobre Calzada de Tlalpan, justamente a la altura del cruce con el viaducto Miguel Alemán. Fue una de las zonas más afectadas durante el temblor. Nunca la había vivido. Recuerdo bien que muchos de nuestros vecinos se hincaban. No sabemos qué hacer. En ese momento la mayoría de las gentes que murieron en el terremoto murieron justamente por no saber qué hacer a la hora del temblor. Recuerdo bien que muchos vecinos se hincaban en vez de salir, de abandonar el edificio. Nosotros lo hicimos. Dejó de temblar y parecía que todo se había calmado. Hubo varias horas o varios minutos de silencio, un silencio que jamás olvidaré porque es inusual en una ciudad tan grande como lo es el Distrito Federal. Tiene muchos ruidos ambientales y para cuando el terremoto terminó no había ningún ruido. Se escuchaban los murmullos y los pasos de la gente que corrían apresurados, se escuchaban lamentos de señoras, pero eso duró solo unos minutos porque posterior a eso y durante los siguientes meses de mi vida en el Distrito Federal, lo único que se escuchaban eran sirenas de ambulancias, sirenas de patrullas que pasaban de un lugar a otro. Se escuchaba a la gente pasar llorando. Salimos a la calle y hubiese parecido que había habido una guerra. El pavimento estaba completamente levantado. Se había levantado toda la cinta asfáltica de las calles principales de la colonia donde yo vivía. Se había suspendido los suministros de energía eléctrica, de agua potable. Y sin lugar a dudas, una de las cosas que también recuerdo bien es vivir en la penumbra. No había luz para nada, nadie tenía el servicio ni siquiera de agua ni de luz. Durante las noches había que empezar a acostumbrarse a vivir sin luz. Sumado al ruido de las sirenas, parecía que las noches eran eternas. Sin comentar que el temblor de los que le denominan réplicas ocurrió el mismo 19 de septiembre en la noche. Fue un temblor muy similar al que ocurrió en la mañana. La diferencia que tuvo es que fue de menos duración, pero se sintió igual de fuerte. Y yo casi estoy seguro que ese fue el momento más dramático y ahí fue donde estalló el pánico en la Ciudad de México, porque a pesar de que duró menor tiempo que el de la mañana, la gente ya estaba asustada, ya estaba predispuesta a un temblor y el pánico que se sintió en ese día, en la noche, fue superior al que se vivió durante la mañana del 19 de septiembre.
Así se llevaron los días, pasaron semanas. Recuerdo bien que las iglesias se saturaban. Cuando nos llegó el suministro de energía eléctrica, las noticias en la radio y en la televisión solo eran del sismo. Cuando nosotros salíamos en busca de jugar con mis amigos, nos dimos cuenta del tamaño de la catástrofe. Muchos edificios se habían derruido. Conocíamos casi todos los que vivíamos o estábamos en el primer cuadro de la Ciudad de México. De alguna u otra manera conocíamos a alguien que había perdido a un familiar próximo en el terremoto. Eran historias tras historias tras historias de gente que no se encontraba, que gente que la habían encontrado mutilada, de gente que permanecía enterrada bajo los escombros. Oír las ambulancias, escuchar los ruidos de los taladros, de los picos, la gente gritando. Y así se vivió durante prácticamente 2 meses que estuvimos en la Ciudad de México, pues hablando de lo que es el temblor, el sismo, el temblor. Y sin lugar a duda, pues yo me imagino que todos los que vivimos esa experiencia, pues ahí está, no lo podemos olvidar en un buen rato. Oh, oh.